Muchísimas gracias, Belmer. Buenas noches con todos los participantes. Para mí es un placer compartir con todos ustedes esta cuarta y última sesión de este curso sobre proceso civil, en el que hemos analizado principalmente cómo interponer un proceso de indemnización por daños y perjuicios, en sesiones, con todos los, así como estrategias de defensa como demandantes, estrategias de defensa como demandados, principales argumentos que se tienen que considerar, cuáles son los medios probatorios que también se tienen que tener en consideración y que van a ser analizados por el juez de la causa, y también la primera sesión es que podamos tener los tips más importantes en materia de responsabilidad civil, partiendo de que se trata de una materia sumamente compleja, una materia que amerita un análisis probatorio a profundidad, precisamente porque se parte del análisis de los elementos de la responsabilidad civil. También habíamos conversado y coordinado con cada uno de ustedes a través de las preguntas que nos formularon a través del chat, qué elementos de la responsabilidad civil se tienen que tener en consideración. Hemos visto también cómo debe actuar el abogado en el marco de los procesos judiciales. Entonces, para la sesión del día de hoy, que es la sesión última, les había comentado que íbamos a ver también jurisprudencia aplicable, que es importante considerar debido a que la materia de responsabilidad civil, si bien es cierto que requiere la parte sustantiva y no dejar de lado la parte procesal, ya que las pretensiones de la demanda se planteen en sede contractual o extracontractual, van a tener incidencia finalmente en el resultado del proceso. La prueba, por sobre todo, es una prueba es importante de cara a obtener un resultado favorable para quien ya sea demandante o demandado en su caso. Entonces, la sesión del día de hoy es una sesión eminentemente práctica. Vamos a revisar casaciones en cuanto al aspecto de la cuantificación de los daños en materia de responsabilidad civil. Y al igual que en las sesiones anteriores, me gustaría también que ustedes puedan participar de manera activa, ya sea comentándonos algunos de los casos que ustedes hubiesen visto, ya sea en su rol de jueces o abogados litigantes o estudiantes de derecho también, ¿no? Es importante porque eso nos permite retroalimentarnos y poder tener y compartir con todos ustedes mayor información sobre los pronunciamientos de la Corte Suprema. Máxime sí, y como vamos a ver hacia la parte final de la sesión del día de hoy, máxime sí, la predictibilidad, que es, creo yo, hoy por hoy en el análisis actual una utopía, ¿no? Pero que es lo que se espera alcanzar en algún momento en sede nacional. Los casos que tenemos son casos muy discordantes, los resultados varían dependiendo del caso, dependiendo del lugar en el que se emitió, del año en el que se emitió, ¿no? No se tienen referencias objetivas o parámetros objetivos para poder nosotros tener una especie de tabla que nos permita a nosotros identificar, ya sea como demandantes, demandados o defensas, nos permite a nosotros tener un modelo o un esquema de parámetro mínimo de cuantificación. Es por eso que cuando nosotros hacemos nuestra demanda de responsabilidad civil, ¿no? La pregunta es, me ocurrió tal incidente, ¿cuánto debo solicitar de indemnización? ¿No? Para poder responder ese interrogante, nosotros habíamos analizado en las anteriores sesiones que se requiere un análisis, ¿no? De recopilación de información, filtrado y demás, ¿no? Pero en cuanto a la cuantificación, solamente este ejercicio nos va a permitir arribar a una estimación más exacta de a cuánto asciende, pero no tenemos una especie de tabla que nos permite identificar si esa persona ha sido lesionada, no tiene un brazo, una referencia, ¿no? De otro proceso que tuviesen también con un caso similar para poder identificar, en ese caso se pagó 100.000 soles, entonces yo podría tener como base esos 100.000 soles, ¿no? El día de hoy vamos a poder analizar y reflexionar más en torno a estas problemáticas. Entonces, el daño moral y el daño a la persona, ¿no? Esto como para poder terminar también lo de la sesión anterior,
¿no? Nosotros habíamos analizado qué es el daño moral, qué es el daño a la persona. Habíamos también tenido en consideración que hoy por hoy, a nivel de los pronunciamientos judiciales, se entienden como dos voces de daños y que nuestro Código Civil también ha sido reconocido, ¿no? En una normativa, se ha reconocido en una norma del Código Civil el daño a la persona. Pero se han generado problemas a razón que el daño a la persona solamente viene siendo otorgado de manera expresa y legal en el Código Civil en la sede extracontractual. Pero si nosotros analizamos la normativa de responsabilidad civil por inejecución de las obligaciones, vamos a advertir que no se ubica este tipo de otorgamientos. Y esto ha generado que también a nivel de los pronunciamientos judiciales, el juzgado en ciertas ocasiones no indemnice el daño a la persona por no encontrarse expresamente establecido en nuestro Código Civil, ¿no? También habíamos revisado que el daño al proyecto de vida se entiende, ¿no? No es tanto como una voz de daño más, probablemente existan algunas posiciones al respecto y en ese sentido, pero el daño al proyecto de vida es, desde mi posición y mi lectura, más un criterio de cuantificación del daño a la persona que permite incrementar o inflar montos indemnizatorios, ¿no? Esto por cuanto, por la premisa de la que se parte, es que podría tener un tinte discriminatorio si se analiza, ¿no? Qué daño al proyecto de vida es el que más merece ser pagado, ¿no? O que merece ser pagado en mayor demasía que otros proyectos de vida. Tengamos en cuenta que también, por ejemplo, en sede nacional, a propósito de la casuística, que es necesario también aterrizar en la misma, en sede nacional se cita de manera muy frecuente al profesor Lizardo Tahuada, ¿correcto? ¿No? Si ustedes revisan también su libro, ¿no? Van a poder advertir que, haciendo referencia al daño al proyecto de vida, a pesar de que cierta doctrina nacional no se encuentra en una posición armoniosa respecto del otorgamiento del daño al proyecto de vida, en este libro del profesor Tahuada, lo que él señala es que el daño al proyecto de vida no se trata de un mero resarcimiento a simples motivaciones, a meras motivaciones, a un querer, a un solo querer. No se trata, estimados colegas, de que el daño al proyecto de vida se indemnice porque alguien quería ser jugador de fútbol, alguien quería ser cantante, ¿no? Si una persona señala que ha tenido un daño al proyecto de vida por cuanto pensaba ser cantante, se proyectaba de aquí a 15 años, iba a ser un cantante famoso, que iba a estar por todo el mundo, que iba a tener conciertos y demás, pero si se analiza de manera objetiva, porque se tienen que tener parámetros también para poder tener criterios de cuantificación, y se verifica que esa persona, independientemente de su mero querer, de su mera motivación, no tenía, digamos, unos estudios respecto de la voz, ¿no? De ese acompañamiento que se necesita con clases, de que no se verifica que esta persona, independientemente de que tenga clases o no, de repente no se verifica que esta persona tenía el talento para ser un cantante famoso, como se señala, ¿no? Y esto como para ponerlo de ejemplo, se trataría entonces de un mero querer, de un simple querer, que no es indemnizable. Recordemos, doctores, que la mera hipótesis, el mero proyecto de vida como tal no se indemniza. Se requieren también parámetros objetivos que nos permitan considerar que se trata de un proyecto de vida que sí podía ser viable en el tiempo, ¿no? E inclusive, de acuerdo a esa casación 2175-2016 Lambayeque que se sigue, ¿no? A Zavala de González, se hace mención también a que se tiene que verificar, si bien es cierto que el daño al proyecto de vida se le podría haber ocasionado, si es que esta persona tenía un proyecto de vida alternativo, que también podía haberse cumplido o realizado, ¿no? Esto por cuanto, también, doctores, es importante considerar que la indemnización o el resarcimiento, como propiamente debe denominársele, busca colocar a la víctima en una posición antes de la ocurrencia del evento dañoso, pero no busca lograr que esta persona se enriquezca a través de estos pronunciamientos. Entonces,
se tienen que analizar este tipo de criterios que, como por ejemplo han sido señalados en esta casación 2175-2016 Lambayeque, que los invito también a tomar nota y puedan revisarla también, ¿no? A través de la página web del Poder Judicial en cuanto a pronunciamientos de la Corte Suprema, ¿no? O a través de sus boletines informativos también. En esta casación 1318-2016 Huancavelica, doctores, por ejemplo, también se advierten algunos criterios que se han utilizado para poder otorgar las indemnizaciones de daños extrapatrimoniales. También las invito a poder reflexionar respecto de la misma, ¿no? Allí van a poder verificar, por ejemplo, que se toma en consideración lo perdurable del daño, la imposibilidad de la víctima de poder rehacer su proyecto de vida original, con lo cual ustedes van a tener que verificar si son demandantes o si son demandados, verificar si esta persona podía tener un proyecto de vida alterno también, ¿no? Esto por cuanto si se es parte demandada, se busca precisamente pronunciarse respecto del pedido de la parte demandante, ¿no? Si en el pedido de la parte demandante sostiene que tenía ese proyecto de vida, pero ustedes verifican que además de que ese proyecto de vida no tiene criterios objetivos que compartir, si se trata de una mera hipótesis y además ustedes verifican que puede existir un proyecto de vida alternativo, ¿no? Podrían utilizar la casación anteriormente mencionada y la casación 1318-2016 Huancavelica como referencia, ¿no? También les va a permitir efectuar un citado en la contestación de demanda de ser este el caso, ¿no? En esta casación 4664-2010, doctores, también es muy importante tenerla en consideración. ¿Por cuánto? En esta casación, y los invito a leerla conjuntamente, ¿no? Se señala lo siguiente, doctores. Según doctrina nacional autorizada, la relación que hay entre el daño a la persona y el daño moral es de género a especie. Al respecto, doctores, existen muchas posiciones, como les había comentado, algunas que apuestan porque el daño a la persona es el género, el daño moral es la especie, otros que consideran que el daño moral en realidad es el género, que nunca existió en esa medida el daño moral, el daño a la persona, y que el daño a la persona propiamente se trata de una importación, ¿no? De un trasplante jurídico, ¿no? Descontextualizado inclusive. Entonces, en esta casación 4664 se dice acá, sin embargo, cabe advertir que el mismo Código Civil del 84 no es sistemático en utilizar el concepto del daño moral. Es decir, que la Corte Suprema, doctores, reconoce que el Código Civil tampoco hace referencia al daño a la persona y el daño moral como si se tratara inclusive a veces de dos voces distintas. ¿Por qué, doctores? Porque en el Código Civil van a encontrar referencias, por ejemplo, que en el daño moral, en cuanto a la responsabilidad civil por inejecución de las obligaciones, se indemniza, pero no se hace referencia al daño a la persona, y esto nos pone en evidencia una multiplicidad de preguntas. Esto es, entonces, en el campo de la responsabilidad civil contractual, ¿solo se indemniza daño moral y no se indemniza daño a la persona? O, como se mencionó en el pronunciamiento de la Corte Suprema, ¿debemos equiparar entonces el daño moral al daño a la persona? Pero si, doctores, este es el caso, si este fuese el escenario, entonces no estaríamos, no se trataría entonces de que existían dos voces de daño. ¿Cómo es que ahora el daño moral y el daño a la persona son equiparables? Si se decía que se trataban de dos voces de daños distintas, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, ¿no? Se reconoce que en el Código Civil del 84 no es sistemático en utilizar el concepto de daño moral, pues se dice acá, algunas veces se utiliza como sinónimo de daño a la persona, tal como ocurre en la normativa del artículo 1322 del Código Civil. Y los voy a leer conjuntamente con ustedes porque, como les comenté en las sesiones pasadas, siempre es importante tener el Código Civil a la mano. Este artículo 1322, doctores, señala lo siguiente. El daño moral, cuando él se hubiera irrogado, también es susceptible de resarcimiento, doctores. Entonces, ojo, solamente se hace mención en la responsabilidad civil por inejecución de las obligaciones al daño moral. Entonces, doctores, ¿esto qué significa? ¿Que solo se indemniza daño moral y no se indemniza daño a la persona? En esta casación 4664-2010-1 se menciona que en otros artículos se da un alcance más restringido inclusive y específico como en el supuesto del artículo 1984. Es decir, que están partiendo de la premisa que quizás el daño moral se trata del género y se tienen que tener como un todo, y dentro del daño moral se incorpora el daño a la persona, ¿no?
porque finalmente en el 1322 solamente se hace referencia al daño moral y la única manera de que se pueda incorporar como tal es que el daño a la persona se integre al daño moral, pero, ojo, que si se trata de esto, que pareciera que se mencionara en la parte de color morado que les resaltaba en la diapositiva, ¿cómo es que una línea más adelante señala que se tiene que utilizar como sinónimo daño moral el daño a la persona? Entonces van a poder advertir que existen pronunciamientos sumamente contradictorios, no tan claros, que no permiten a los operadores jurídicos tener claridad respecto de qué se indemniza, ¿no? ¿Cómo se indemniza? ¿Qué se engloba dentro del daño moral? ¿Qué engloba el daño a la persona? Y esta casación es una prueba más de este craso error que se incurre también, ¿no? Aquí, por ejemplo, inclusive se reconoce que el daño a la persona se diferencia del daño moral, pero luego se señaló que el daño moral es igual al daño a la persona, y luego se menciona que en realidad técnicamente el daño moral abarcaría el daño a la persona, ¿no? Y es importante, doctores, que puedan revisar también esta casación que les he traído para esta sesión. En la casación 4817-2013 Lambayeque, doctores, por otro lado, por ejemplo, ustedes van a poder advertir aquí que en esta casación se menciona que el daño moral constituye una afectación psicosomática que, ojo, doctores, no comprende el desarrollo del proyecto de vida personal, en la medida que no lesiona la libertad del individuo. Entonces, doctores, si hace unos momentos habíamos dicho que el daño a la persona y el daño moral son equiparables, ¿cómo es que aquí se menciona que el daño moral no compromete el desarrollo del proyecto de vida personal cuando se sostenía que el daño a la persona involucra el daño al proyecto de vida, ¿no? Entonces, esta casación, por ejemplo, que también les he traído para la sesión del día de hoy, les va a permitir advertir que para algunos el daño moral y el daño a la persona sí se tratan de conceptos o voces distintas y que se tiene que restringir aún más el concepto de daño moral para poder comprenderlo, porque en realidad el daño moral es más amplio. Pero para efectos de los pronunciamientos que tenemos en sede nacional, se está restringiendo aún más el concepto para poder distinguirlo en categorías. Pero, doctores, el hecho de poder distinguir el daño moral y el daño a la persona no solamente tiene un efecto de cara a lo teórico, de cara a lo doctrinario, sino por sobre todo, doctores, tiene efectos prácticos y es por eso que es importante tenerla en consideración. Si nosotros decimos que el daño moral y el daño a la persona son dos voces distintas de daños, si decimos que el daño moral solamente debe ser entendido como lesión a los sentimientos de la víctima y que el daño a la persona sí refiere, porque se involucra el daño al proyecto de vida en su cuantificación, un quebrantamiento al desarrollo del proyecto de vida personal, pero no a la mera hipótesis, ¿no? Sino a lo contrastable, a lo verificable, ¿no? Una estimación de probabilidades, que sí lesiona la libertad del individuo, el campo del derecho del daño a la persona. Entonces, si decimos esto, el efecto práctico es que cuando nosotros como abogados interpongamos demandas de indemnización por daños y perjuicios, tenemos que identificar los montos indemnizatorios, sea por daño moral y por daño a la persona. No podemos, doctores, pedir por daño extrapatrimonial la suma de 100.000 nuevos soles y no especificar a cuánto asciende el daño moral, ni no especificar a cuánto asciende el daño a la persona. Si solamente decimos que solicitamos el monto de 100.000 soles por daño moral y daño a la persona, sin especificar a cuánto asciende cada una de estas voces, podríamos incurrir en tal error que va a generar que cuando se decida y el juez de la causa no tenga mayor opción que otorgar, ¿no? Digamos que el juez verifica que efectivamente concurren los elementos de la responsabilidad civil. Verifica que sí existe un daño. Si existe un daño y ustedes pidieron la suma de 100.000 soles, el juez va a decir probablemente otorgó, digamos que en el mejor de los escenarios, otorga 100.000 soles. Esto solamente le va a permitir darle una herramienta a la parte demandada para poder interponer un recurso de apelación y de que se declare la nulidad de esta sentencia. ¿Por qué? Porque la parte demandante no especificó los montos indemnizatorios. El juez de la causa se vio impedido de modificar la pretensión indemnizatoria, ¿no? Y por ende, en la sentencia de vista se va a incurrir un supuesto de nulidad,
porque ha habido afección. ¿A cuánto asciende entonces el daño moral? ¿A cuánto asciende el daño de la persona? O en otro escenario, si el monto de indemnización fue 100.000 soles por daños extrapatrimoniales, ¿no? Y el juez solamente resuelve otorgar 70.000 soles, la pregunta también que viene a continuación es ¿a cuánto asciende el daño moral? ¿A cuánto asciende el daño a la persona? Si otorgaron 70.000 soles, para mí, como parte demandada, parte afectada, porque se me ha vulnerado el derecho a la defensa, es ¿a cuánto ascendieron los daños? ¿Por qué 70? ¿Por qué no 40? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 60? ¿No? Máxime sí, la justificación detrás de los conceptos de daños también es importante y es otro error en lo que se suele recurrir en las sentencias. Ya hemos visto estas pruebas